esta hora de la tarde, hoy jueves ya 17 de diciembre de 2020, para por supuesto estar junto a ustedes y poder conversar con nuestros invitados y estar al tanto de los diferentes temas que podemos saber y conocer a través de la voz de quienes nos acompañan día a día. Hoy día podremos conversar de diferentes temas. Vamos a partir conversando con Karina Navarro, que es la encargada territorial del programa de violencia contra las mujeres. Vamos a profundizar un poco el tema en relación a bueno, los estereotipos, cómo están naturalizadas algunas situaciones, cómo podemos salvar de ellas. Educación en definitiva para que nos sirva a todos y cada uno para abordar este importante tema, que dicho sea de paso, mañana además un día importante porque es la fecha en que se conmemora o se recuerda, ¿cierto?, con el momento en que se instaura la ley, ¿cierto?, o se reconoce el tema del femicidio. Así que también por eso hemos querido también en esta oportunidad, en esta tarde, poder conversar con Karina, que ya en un momento va a estar junto a nosotros. Así es que, bueno, también contarles de que en un momento más, vamos a conversar también con actores de los partidos de la oposición que en definitiva se han coordinado y se han puesto de acuerdo para poder realizar primarias para la elección de alcalde. Esto es Convergencia Social, el Partido Progresista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y Partido Socialista. Así es que vamos a estar también conversando de aquello, de cómo se va a dar este proceso, ¿cierto?, en qué fechas, en definitiva, y bueno, y lo que ha significado también este proceso de poder ponerse de acuerdo, en definitiva, para poder llegar a esta instancia y, en definitiva, poder realizar primarias que al parecer serían solo en Punta Arenas, y Natales parece que no está tan claro todavía. Así es que también vamos a conversar de aquello con nuestros invitados. Bueno, y igual ha pasado hartas situaciones, están ocurriendo como todos los días en realidad, hartas cosas, pero bueno, lo digamos que en definitiva ha marcado la jornada de hoy, tiene que ver con que, cierto, hoy día se levantó la cuarentena después de ya 3 meses. Es cierto que se había mantenido por la situación evidentemente sanitaria que se vive, y la verdad es que la gente se volcó a los diferentes centros comerciales desde muy temprano. Vimos largas filas y se pudo constatar, digamos, que las personas en definitiva han salido a hacer, bueno, sus trámites, sus compras, en fin. Así es que harta afluencia de público, harta afluencia vehicular. Y bueno, la invitación evidentemente a pesar de que tenemos esta posibilidad de salir ya más libremente, seguir tomando las medidas de precaución, no enojarse cuando de repente uno llega al local y dice, bueno, hay que ponerse la mascarilla, hay que usar los guantes, hay que usar alcohol gel, en fin. Por supuesto tenemos que seguir con todas esas medidas, más a una hora que hay más afluencia de público, hay más gente circulando, así es que hay que reforzar todas esas medidas, como hemos seguido y hemos estado conversando con nuestros diferentes invitados en estos días, sobre todo cuando conversamos con el presidente nacional de la Federación de Enfermeros y Enfermeras de Chile, que fue muy enfático en señalar aquello que tiene que ver justamente con no solamente estar atento a la reacción y de cómo funciona el sistema en relación a la atención, sino que a la prevención y a la educación, y insistir en eso. Así que también nosotros evidentemente nos sumamos a esa invitación. Y a propósito de invitación, ya está junto a nosotros Karina Navarro. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida, ya te habíamos presentado, así es que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio que nos brindan, ¿cierto?, para hablar temas tan necesarios e importantes como el que vamos a hablar un poquito hoy día. Justamente, porque ya les adelantábamos entonces que Karina Navarro es la encargada territorial del programa de violencia contra la mujer en Punta Arenas, y un tema que indudablemente es de mucho interés. Y a propósito del tema que estábamos hablando y del contexto de la pandemia y todo esto, también ha habido un impacto en relación a esta situación y la violencia contra las mujeres, porque pareciera cierto que las medidas de confinamiento, que indudablemente buscan proteger a la población en el avance del coronavirus, también
paradójicamente se ha transformado en un peligro anexo para las víctimas de violencia de género, que han tenido que, cierto, las mujeres verse obligadas a pasar cuarentenas al lado de sus agresores. Y si bien es cierto, bueno, el Ministerio de la Mujer ya ha dicho que si comparamos de junio del año pasado a junio de este año, hubo una disminución importante de las denuncias. Sin embargo, las solicitudes del Fono Ayuda del 1455 aumentaron en un 70%. Entonces ahí también, evidentemente, que nos hemos visto enfrentados a esta situación. Así es, como justamente tú lo refieres, Soledad, en este contexto de pandemia existe esta comparación, ¿cierto?, que no ayuda un poquito a la visualización de la comunidad con respecto a qué tan importante, ¿cierto?, o qué tanta violencia viven las mujeres en nuestra región, ¿cierto? Si bien desde el área jurídica, ¿cierto?, podemos decir que las denuncias han bajado considerablemente a través de nuestras redes, en la red intersectorial, ¿cierto?, de Punta Arenas, sumada a la estadística que maneja o los números que maneja el servicio hasta el día de hoy, eso no se refleja con el trabajo que nosotros hacemos como red, ¿cierto? Han aumentado las llamadas del 1455, una de las herramientas que se ha difundido bastante dentro de esta pandemia, ¿cierto?, dentro de este contexto como una herramienta más, ¿cierto?, de accesibilidad hacia las redes institucionales con respecto a la solicitud de ayuda, ¿cierto?, de las mujeres que son víctimas o sobrevivientes de violencia de género. Particularmente en el contexto de pareja, ¿cierto?, que refiere a esta línea. Y el ingreso, bueno, a los dispositivos, Centro de la Mujer Punta Arenas, Centro de Reeducación, ¿cierto?, de hombres que ejercen violencia en nuestra comuna, Casa Acogida también, son cifras que no concuerdan con el número de denuncias, ¿ya? El trabajo se ha seguido haciendo, ha aumentado incluso el número de atenciones, de conexiones, ¿cierto? El trabajo en la modalidad de videollamada, ¿cierto? El trabajo virtual que se hace a través de la red de Cernamec, de los servicios que ejecuta FIDE 12, ha aumentado y se ha visto así también, ¿cierto? Porque es necesario, al no tener esta contención presencial, ¿cierto?, con las mujeres, de la conversación, de la instancia que se da a través de la vinculación con las mujeres que se puede dar en nuestra institución, en nuestras dependencias, hay que tener mucho más contacto con ellas, ¿cierto?, mucha más contención a través del llamado telefónico, ¿cierto?, a través de la videollamada en atención, a través de el poder no solo apoyar a las mujeres en este ámbito de violencia, sino también en el ámbito de las otras atingencias que les aquejan en este momento con sumada a la pandemia, ¿cierto? Esto del aislamiento no es solo el único factor que se ve potenciado y desgraciadamente, ¿cierto?, que lleva a las mujeres a tener una situación compleja dentro de sus hogares, ¿ya? También se conjuga el tema económico, ¿cierto? Muchas de las mujeres que nosotros atendemos en el dispositivo, en los distintos dispositivos, han perdido su trabajo, ¿cierto? Etcétera. Se ven potenciada una serie de problemáticas que afectan, ¿cierto?, dentro de su integridad emocional, psicológica y física, además, al poder vivir, al convivir, ¿cierto?, forzadamente con los agresores en esta época de pandemia. Sí, lo que te iba a indicar, además, que aquí algo que se suma, digamos, a esta situación es que en este encierro, en el confinamiento, ¿cierto?, muchos hombres, también por las masculinidades que hemos ido construyendo a lo largo de la historia, tampoco se sienten cómodos, digamos, asumiendo responsabilidades que debieran asumir de forma habitual y verse como obligados a situaciones como tienen que ver con el rol de ser cuidadores o de asumir tareas, digamos, dentro del espacio íntimo de la familia, también, digamos, ha aportado a exacerbar esta situación.
Uh-huh. Sí, claro, claramente. Todo lo que refiere a este concepto del hombre en casa, ¿cierto? Claramente es un factor que dificulta la situación, ¿cierto? Sin embargo, no es el principal motor, ¿cierto? Las mujeres viven violencia estando en pandemia y no estando en pandemia por las mismas situaciones, ¿cierto? Los roles, los estereotipos que están marcados dentro del ser hombre o el ser mujer, ¿cierto? Tienen un impacto masivo a nivel de sociedad, más allá que ver la dificultad que esto está presentando en los hogares hoy en día. Sin embargo, claramente es una situación que altera la convivencia, ¿cierto? El que un hombre hoy en día se vea forzado a generar acciones o labores domésticas, ¿cierto? En algunos casos muy extremos, ¿cierto? Desde este refuerzo de los privilegios masculinos y del ser hombre, ¿cierto? Su posición social de ser hombre les afecta mucho más el poder sacar la basura, el lavar la loza, ¿cierto? El hacerse cargo de la guagua, etcétera, ¿cierto? Son situaciones que han tenido un impacto distinto en este último tiempo debido a la situación de pandemia. Ahí pareciera cierto, y tú puedes reforzar eso, Karina, en el sentido de que evidentemente nunca hay una sola razón, una sola motivación y jamás una justificación, por supuesto, pero pareciera que el tema de la educación y de cómo vamos traspasando estos aprendizajes o malos aprendizajes en definitiva de generación en generación van haciendo, digamos, que algunas situaciones se transformen en cotidianas, aceptables, cuando en realidad no lo son. Exacto. Sí, bueno, el programa de prevención de violencia contra las mujeres está enfocado directamente en población juvenil de 14 años en adelante, ¿cierto? Donde reforzamos este tipo o hacemos un llamado y reforzamos las buenas prácticas, ¿cierto? En nuestras estructuras sociales respecto de la erradicación de muchos factores que potencian hoy en día el fenómeno de la violencia, ¿cierto? De género, no solo contra la mujer, sino a nivel global, ¿cierto? La violencia que todos podemos ser víctimas o haberlo vivido, ¿cierto? En algún momento. Los estereotipos y roles, ¿cierto? Sumado a los prejuicios, es uno de los módulos que nosotros trabajamos, uno de 10 módulos que trabajamos con estos jóvenes cuando generamos acciones de capacitación, de encuentros de conversatorios, ¿cierto? Con temáticas aledañas a cómo erradicar o primeramente, cómo identificamos los estereotipos y los roles, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, Karina, si pudiéramos centrarnos en el grupo etario, digamos, juvenil, ¿cierto? A lo mejor de dónde hay que poner atención, por ejemplo, en las primeras relaciones de pareja, del pololeo, ¿cuáles son las primeras alertas que debieran tener los chiquillos en esta etapa? Uh-huh. Bueno, algo que nosotros desde lo que hemos visto, ¿cierto? Desde la práctica, donde hemos tenido muchos encuentros y trabajos cercanos con distintos grupos de jóvenes, nos llama mucho la atención desde la raíz, ¿cierto? Del concepto de ser hombre o ser mujer, ¿cierto? Hace poquito tuvimos una de las últimas actividades donde una de las preguntas base era para los jóvenes, ¿cierto? Preguntarles a ellos qué era para ellos ser hombre o para ellas ser mujer, ¿cierto? Y desde ahí ya comenzamos con una base que ha venido siendo, ¿cierto? Traspasada de manera generacional, donde está cargada esa definición con estereotipos y roles, ¿cierto? Yo, ser hombre, ¿cierto? Me identifico y me reconozco como hombre cuando soy el joven que protege a sus grupos de amigas, el joven que emocionalmente, ¿cierto? Es más práctico y no tan emocional, que soy más bien funcional, ¿cierto? Para mi grupo de amistades, más allá, digamos, de esta contención, ¿cierto? Etcétera, que está ligado a la mujer, ¿cierto? Donde la mujer dice, no, yo me diferencio a los hombres porque tengo otros gustos. Ya, ok, pero ¿qué otros gustos? Por ejemplo, nosotras leemos libros. Ellos no leen libros, ¿cierto?
¿Por qué? Porque la emocionalidad, el romanticismo, este concepto, ¿cierto?, de la idealización social está instaurado hacia las mujeres. Lo vemos también en la relación, ¿cierto? En algún momento estuvimos analizando la dinámica de los jóvenes en un liceo, ¿cierto?, desde la observación, y pudimos ver cómo las chicas, a la hora del almuerzo, si un amigo de ellas, un compañero de ellas se queda sin asiento en la mesa del colegio, ella se levanta para que él almuerce. Que son situaciones, patrones que nosotros podemos visualizar desde el análisis agudo, ¿cierto?, de esta situación, porque muchas veces también nos ha tocado que nos dicen, pero eso ya es como muy extremista, ¿cierto? Eso es como ya ver la quinta pata al gato. No, son situaciones que se dan, que tenemos que visualizarlas, reconocerlas y erradicarlas, ¿cierto? Claro, porque es distinto, a lo mejor la diferenciación, digamos, habría que ahí diferenciar entre el ser amable o solidario con el amigo o amiga, independiente, digamos, de su sexo, con el hecho de sentirse obligado, entre comillas, porque no es posible, digamos, que el varón esté comiendo de pie. Digamos, ahí claro. Es como buscarle la diferencia al tema. Exacto. El trasfondo de la situación de cómo se da la dinámica es lo llamativo, ¿cierto? Que una joven me diga, no, yo me levanto de la mesa para que mi compañero coma porque yo eso lo veo en mi casa. O sea, mi mamá, si falta un puesto para el hermano de mi papá o para mi tío, para mi hermano, para mi primo, nosotras podemos comer después que coman ellos. Y eso se refleja en la práctica, ¿cierto? En este tipo de situaciones que podemos ver en los liceos, en estas instancias de convivencia, ¿cierto? Porque además son instancias que están marcadas desde la voluntariedad, ¿ya? Desde la inercia de generar ese patrón de conducta donde digo, no, yo en el liceo yo hago deporte y hago tenis de mesa, pero a mí me gusta el fútbol. Ok, ¿y por qué no hace fútbol, cierto, como los hombres? No, porque en nuestro liceo, en nuestro colegio, el fútbol es un ACLE solo para varones. ¿Cierto? Ahí está la diferencia, cuando se limita, ¿cierto?, la convivencia a replicar estos patrones y estos estereotipos que están marcados en el ser hombre y el ser mujer. Hoy día también lo vemos reflejado, por ejemplo, en este ámbito de la Navidad, en la compra de los regalos, en la compra de la mercadotecnia, de cómo el retail, ¿cierto?, genera esta diferencia en un área, ¿cierto?, donde está destinada a solo artículos y ropa para mujeres con determinados colores, por lo demás, ¿cierto? Reforzado con estos gustos que se asumen que son para mujeres, ¿cierto? Y otras áreas que son solo para varones. O sea, claro, generalmente en la sección de juguetes de mujeres encontramos para pintarse, para maquillarse, espejitos, para cocinar, para barrer, en fin, en el lado de hombres vamos a encontrar herramientas, autitos. Entonces, uno pudiera pensar, ¿cierto?, que son pequeños detalles, pero en definitiva estos pequeños detalles son los que van construyendo, digamos, a esta persona que en definitiva va creciendo con este estereotipo que nos impone el sistema, ¿no? Y del que todos somos parte por lo demás. Así es. Y que por lo demás nosotros en ocasiones las replicamos desde la inercia, ¿cierto? Sin la conciencia de que estamos generando una mala práctica, ¿ya? Porque muchas veces la gente dice, sí, en realidad yo no lo hago con esa intención, ¿cierto? Yo, si me invitan a un baby shower y la guagua es niñita, yo voy a llevar algo rosado, pero no lo hago con la intencionalidad de reforzar de que es niña y que tiene que usar rosado, sino porque históricamente uno cuando compra un regalo y es niña, ¿cierto?, asume y compra algo así, no con la intencionalidad de generar una mala práctica o de replicar un patrón de conducta que ha venido siendo dañino en la historia, ¿cierto?, por muchos años. Entonces ahí es donde debemos, ¿cierto?, generar cómo erradicar ese tipo de conducta, generando desde lo macro, ¿cierto?, hasta lo más pequeño. Nosotros siempre en nuestras acciones de programa cerramos todas nuestras acciones diciendo que todos nosotros somos parte del cambio. El cambio no se va a generar cuando un mundo entero cambie, sino desde nosotros. Si yo en mi casa todos nos vestimos de distintos colores, si yo regalo una prenda, por ejemplo, en Navidad a mi cuñado y le regalo una polera rosada,
ahí estoy generando un cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no estoy estereotipando a mi cuñado a que se refuerce como hombre y que se vista con ropa azul, celeste, ¿cierto? O con ropa que formalmente, ¿cierto? Desde las tiendas te invitan a comprar reforzando estos estereotipos. Exacto. Karina, bueno, antes de despedirnos, si pudiéramos reforzar, la verdad que estuvimos hace muy poquito con la Seremi también de la mujer conversando de este tema, bueno, pero desde otra mirada, por supuesto, desde la política pública más bien. Si pudiéramos reforzar, ¿cierto?, los números de apoyo, los lugares donde las personas pueden acudir para tener atención o para hacer consulta, tanto hombres como mujeres. Sí, bueno, prontamente, debido a que ya hoy día se levantó la cuarentena, pudiéramos retomar, ¿cierto?, a nuestras oficinas en algún momento. Todavía no lo está haciendo, todavía estamos en modalidad remota, pero prontamente quizás pudiéramos retomar esta actividad presencial. Las dependencias, las oficinas del Centro de la Mujer, el programa de prevención, ¿cierto?, están ubicados en calle José Menéndez. Olvidé el número. Frente al Hotel Los Navegantes, justo frente al Hotel Los Navegantes. ¿Ya? Se me fue el número, tanto tiempo sin ir a la oficina. Se me olvidó, pero está la oficina. Sí, está entre Bories, ¿cierto? Y calle Chiloé. Justo frente al lado de CPECH. Y el centro de hombres. El número de teléfono. ¿Sí? El centro. ¿Sí? ¿Estoy? Sí. Sí, ya. El centro de hombres está ubicado en calle Jorge Montt, 1455. Perfecto, Karina. Bueno, voy a dejar un número también del CDM, ¿cierto?, donde estamos trabajando en esta modalidad remota. El contacto telefónico es súper importante, ¿cierto? El más 569-7666-4872. Perfecto, entonces tenemos el centro de hombres, centro de mujer y bueno, además cualquier consulta puede ser al 1455. Karina, ha sido